¿Cuándo la van única ustedes a aerolínea informar? que está dejando botadas a sus pasajeros. Wingo, las holandesas todas están cumpliendo. Ustedes están ¿Y no hay una cumpliendo. forma de una escala? Así que nosotros paguemos alguna adicional. Pues tampoco A ver, yo necesito irme en un vuelo porque tengo que trabajar el lunes. Yo compré el vuelo. ¿Me pueden hablar, por favor, uno a la vez? Por favor, se los pido, se los ruego. ¿Me podrían hablar uno a la vez? Por favor. Nosotros necesitamos dos soluciones. El hotel y cuándo vamos a devolvernos. O sea, no nos pueden dejar 4 y 5 días. Van a devolver, nosotros de verdad no les podemos dar la sí información. tienen que darnos No se la información. podemos dar porque no O sea, sabemos. ¿cuántos Y ustedes pasajeros si decidieron son no dos viajar. altos vuelos? Pero, o sea, la aerolínea no 400 sabe personas nada, aquí. tampoco entonces. Tampoco no sabemos nada. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos toca quedarnos 4 o 5 días acá en el hotel, en el aeropuerto. Avianca no decidió no volar por un tema de seguridad. Lo aceptamos. ¿Cómo hacemos? Y el vuelo, ya tendrían que habernos dado una reprogramación. Ustedes a las sí. 3, ustedes a las 4, no sé, pero no nos pueden dejar así. O sea, Escúchame una cosa. Si Avianca decidió no volar por un tema de seguridad, te lo acepto. Ahora, decime cómo seguimos, cómo hacemos. ¿qué es lo siguiente? No me digas que no podés saberlo porque ustedes decidieron Entonces, ¿para qué las no envían volar. a ustedes si Entonces, no ustedes tienen tienen que ninguna darme la respuesta? ¿Por qué solución. no nos ponen un funcionario que de verdad sepa darnos una respuesta? O sea, las mandan a ustedes a que nos saluden, porque no nos están dando ninguna solución. Pongan una persona que nos pueda dar una solución. La cara de Avianca hoy son Otra ustedes. vez todo el mundo me está hablando al mismo tiempo. Por favor. Bueno, contestame a uno. Contestale a uno, por favor. Contestale a uno. No les estoy dando toda la información que sé. De verdad les estoy dando toda la información que sé. Necesitamos que traigan a alguien o que se comunique. Sí. ¿Quieres hablar después a la persona? Por favor, atiéndeme. Atiende la señora. Mira, atiéndeme. Me dijiste, a todos nos dices que quieres hablar con uno solo. Bueno, yo tomo la vocería por ella. Estamos acá estancados porque ustedes tomaron una decisión que nos involucra. Por favor, dame las soluciones. Solución 1. ¿Dónde nos vamos a quedar mientras ustedes toman la decisión de volver a volar? Con independencia de las razones, tenemos que saber en dónde nos vamos a quedar. Número 2. Tenemos oficio en Colombia. Yo estoy dejando mi empleo tirado. Tengo gente que está perdiendo su empleo por no presentarse después de estas vacaciones y necesitamos una respuesta al respecto. ¿Cuándo nos van a poner en Colombia? Son dos preguntas de las que solicito una respuesta diferente a yo ya le dije todo lo que sé, porque eso no es respuesta. Entonces, respuesta de fondo, petición de fondo, respuesta, ¿vale? Son dos preguntas. Por favor, si no tienes la respuesta a esas dos preguntas, ubícanos con una persona que esté en condiciones de darnos la respuesta adecuada y de fondo, soluciones, no respuestas de no sabemos, no, soluciones de fondo. Gracias. Se está invitando a todos a llamar A al todos. call center. No, es que ustedes, ustedes como aerolínea nos tienen que dar una solución. No es solo comunicarse. Por teléfono, por internet, por todos los medios hemos estado, hasta con Colombia. Con O sea, entonces, Colombia si hemos nos puedes estado ayudar a en todos. comunicación y tampoco ha sido posible. Entonces, ustedes son, lo que decía el señor muy ciertamente, son la cara de Avianca en este momento. Nosotros confiamos en Avianca, quiere decir que tendríamos que confiar en ustedes. Denos una respuesta de fondo. No pedimos más. Sabemos de las condiciones, sabemos que es una situación de fuerza mayor, pero necesitamos respuestas. Tú hablas, dice que el call center, mira, a las 11 de la mañana me contacté con el call center. Cuando me contacté a las 11 de la mañana con el call center me dijo, mira, la única solución que yo te puedo dar acá, yo puedo hacer el cambio, pero el cambio está dentro de 14 días. O sea, ¿me voy a quedar 14 días acá? No, le dije, no. Dijo, no. Pero ¿Cómo va a quedar 14 días? Escucha lo que te estoy diciendo. Le dije, entonces la otra opción, los que tienen que solucionarle son los que están allá. Y ahora yo vengo a hablar con los que están acá, que eres tú, y ahora usted me manda otra vez para allá, entonces aquí estamos jugando. Mira, la Allá y solución para es acá. simple. Ve, habla con Avianca, con tu superior y nos traes una razón. Vamos a Así de sencillo. hasta que no nos No es un problema, pero necesitamos una Claro que solución. sí, a trabajar. Son dos respuestas, no aceptamos como respuesta, llame al consent. Esa no es una respuesta de una entidad
para las personas con quienes tiene un compromiso y no lo ha honrado. Lo otro, ya no están dejando entrar a las personas que tenían vuelo al aeropuerto. Para eso mismo, para que no se forme acá la gente. Entonces, ¿cuál solución está también dando el aeropuerto? Hay niños en la calle, hay personas de la tercera en la calle, Independiente personas perdiendo los empleos. Hacemos la solución, todos estamos de acuerdo en lo que dice. ¿Cuál es su nombre? Perdóname. Juana Lozano. Mi nombre es Fernando Cortés. Doña Juana, ¿estamos de acuerdo con doña Juana? Sí. Listo, esperamos, danos una hora, no importa esperar 1, 2, 3 horas, pero denos una respuesta a esas dos preguntas. Igual vamos a estar acá esperando. No, mienten, no, es la verdad, necesitamos poder la O sea, les representante. digo, 2 horas sin saber. Es una persona que no va a solucionar. O sea, Llamen del call center. creo que con esta respuesta nos diste todo el argumento necesario. Ok. Y aparte que también nos dijeron que mañana no es seguro volar, entonces nosotros no podemos estar todos los días en la incertidumbre de hoy pago una noche, mañana no sé, y mira, nosotros tenemos que trabajar. Y es injusto también lo que ustedes están haciendo y no hay una respuesta. Entonces, lo único que nosotros queremos es, miren, mañana hay un vuelo de regreso a tal hora, ya. Eso es lo único O sea, que nos den También cada uno puede pasar. Eran dos preguntas. Ustedes como aerolínea nos tienen que... Es que, mira, es lo mismo porque, o sea, nosotros llamamos al call center, el call center nos manda para acá. Por eso, pasa lo mismo. Nos morimos de hambre. Pero para vamos. ¿Cómo tira el lobo para nada? Se te tira por chinche. No estoy pisando nada, no se te tira por chinche. Quiero que corresponde a A ver, mira, por favor, campeón. necesitamos además que nos den una constancia de por qué se cerró el vuelo. Porque resulta que allá hay trabajos que ya están preparando una salida de algunas de las personas que están acá o que estamos siendo afectados, se quedan sin trabajo. Y necesitamos demostrar que la decisión la adoptó Avianca. Entonces, por favor. Fue un problema externo, imprevisto. Lamentablemente Avianca no puede hacer nada por hoy. No tenemos información de que mañana sea seguro, de que habrán vuelos. No tenemos información concreta que les podamos dar. El vuelo de hoy seguramente no va a salir. una pregunta. Fue un problema externo porque por seguridad. Por lo que sea, Avianca decidió no volar. Un momento. Sí, porque es que hay otras aerolíneas que no pasan por el territorio de Venezuela. Sí, pero es que como Avianca no da una sola información. Sabían eso a las 6 de la mañana. Deberían de haberlo hecho. Y ni siquiera un correo nos han informado. Los que tengamos preguntas, disculpa, hagamos una cosa en orden. ¿Me permite tomar la vocería? Sí, señor. Gracias. Compañeros, yo también soy colombiano, estamos en la misma. Tenemos preguntas y todos tenemos. Yo tengo una pregunta crucial para hacer ustedes. Pero levantemos la mano, demos el turno y su merced, qué pena, hablo fuerte porque atrás no nos escuchamos. Levanten la mano las personas que queremos hablar. Listo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes y 6 yo, ¿listo? 6 y 7. Listo. 1. Turno. ¿Por qué Avianca no nos informó a tiempo bajo su red social, bajo un número de WhatsApp, los correos, que los vuelos iban a quedar cancelados? ¿Por qué te lo digo? Porque muchos de nosotros salimos de los hoteles confiados a nuestro vuelo. Ahora que queremos retornar al hotel, los hoteles ya no nos quieren recibir. Entonces, tenemos niños pequeños, personas mayores, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí? En la página de Avianca salió inmediatamente el aviso de que los vuelos fueron suspendidos desde las 6 de la mañana. Mira, vamos por parte. Ok, te voy a mostrar. Hay algunas Parecía personas que sí lo confirmado. recibieron, hay otras Ah, personas que bueno, no. Eso sea... Seguramente
Mira este WhatsApp que me envió alguien de Colombia hoy, y ya te voy a decir la hora. Lo recibí como a la 1:25 de la tarde, y aquí que dice, perdón, que dice. ¿Y su vuelo era el de la tarde? Confirmado. Ok. Pero dice confirmado, que me estás diciendo que desde las 6 nos avisaron. Pero un momento, no, le avisaron a las personas que tenían el vuelo en la mañana. Y en las horas de la tarde se le avisó en el transcurso del día. No, pero es claro que no llegó ninguna información, ni a correos ni a ninguno. Listo, primera pregunta. Ahí yo me hiero, el reglamento aeronáutico de Colombia en el numeral 1.30.2.13.2, compensaciones al pasajero, informa en el artículo 3 que es responsabilidad de Avianca, o de la aerolínea, en este caso es Avianca, darnos a nosotros el tema de los peajes. Obviamente, nuestro vuelo, ustedes dicen, van a salir mañana. Listo, está bien, van a salir mañana, aceptamos. No nos van a recibir en los hoteles. Aquí está el numeral y la ley es clara. Entonces, frente a ese tema, Avianca, ¿qué disposición tiene? Tenemos que tener en cuenta un factor muy importante. No fue Avianca que canceló el vuelo por un defecto de la aeronave. Es una causa externa que tiene que ver con la situación de Estados Unidos y de Venezuela. Sí, perdón, disculpa yo interrumpir. Eso lo entendemos nosotros, que Avianca no tiene que ver. Pero el reglamento colombiano dice, si lo leo a piel de la letra, está ahí diciendo, hombre, una cosa lo externo o lo interno, independiente de eso, lo asume. Pero listo, vemos que no. Bien. ¿Qué solución hay? ¿Que asumamos nosotros el costo? Pueden llamar al call center, que es el no número... No contestan ya. Porque nosotros tenemos dos vuelos, en la mañana y en la tarde. Todos los pasajeros de la mañana se les informó que tenían que llamar al call center, llamaron al call center y hicieron los cambios pertinentes. Nosotros podemos prestar el teléfono para que cada uno llame al call center, que ellos son los que dan la solución. Están reprogramando, no están dando solución. Los de la mañana. No está asegurado de que podamos tener vuelos mañana tampoco. Todo depende con la situación que tenga. Todo depende de la situación que vaya a seguir con lo que está pasando afuera, como todo vaya. No tenemos información concreta para reservar hoteles y eso, porque ahorita ya no hay. O sea, es el hospedaje de nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para darles información, pero la misma solución que les estamos dando ahora en estos momentos fue la misma solución que se les dio a los pasajeros de esta mañana. No tenemos ninguna información nueva, no tenemos algo que podamos darles concreto. La misma información que se está dando ahora, la misma solución que se está dando ahora ha sido la misma desde esta mañana. O sea, ninguna. Porque Wingo, cada aerolínea tiene sus propias reglas. Si ellos quieren volar, tenemos no es solamente Avianca, escuchen, no es solamente Avianca, estamos hablando que esto es una seguridad, estamos hablando que esto es una seguridad para todos los pasajeros. Tenemos algunas opciones que llamar al call center para que ellos les puedan dar todas las informaciones. Bueno, porque entonces, podemos hacer. A ver, dado las circunstancias, listo. Nosotros hacemos nuestro hotel, listo. ¿Cómo vamos o qué garantía tenemos nosotros si reservamos una noche o 2 noches, sea mañana, si nos dicen que supuestamente mañana, ¿qué hacemos? Si no nos dan respuesta ni vía WhatsApp, ni vía correo interno un comunicado, no. ¿Qué hacemos? Esta misma situación le vimos esta mañana, que llamaron al call center y los reubicaron en siguientes vuelos de mañana, de pasado mañana, pero todo depende por la situación. Nosotros no estamos controlando lo que está pasando en Venezuela con Estados Unidos. Ya, olvidémonos de Venezuela, es Colombia. Entonces sí, pero eso nos afecta a todos, es una seguridad para todos nosotros. Que nosotros ahora mandemos un avión y que pase cosas. Primero, el call center no contesta. Segundo, ustedes nos hicieron pagar a muchos para llegar acá al aeropuerto a que debíamos venir y presentarnos acá. A mí por lo menos no me llegó aviso, señora. A nadie le llegó. Entonces no nos manden a llamar al call center, denos soluciones ya, denos soluciones ya. Aquí cuando otra vez ustedes vuelven a salir a dar otra información, pues otro comunicado, realmente lo que necesitamos en un comunicado. Es la única aerolínea que está dejando botadas a sus pasajeros. Wingo, las holandesas todas están cumpliendo. Ustedes están Y no hay una forma de una escala, así que nosotros